en este día, alabando y glorificando tu nombre. Señor, te presentamos esta reunión, Padre, para estudiar tu palabra. Te damos gracias por ella. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado. Enviaste a la cruz del Calvario, Dios, para salvación de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu guía, Padre, que bendigas de una manera especial este tiempo y que podamos sacar provecho de él. Dirige, Señor, a nuestro hermano Pedro para que hable la palabra que tú tienes encomendada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús también te pedimos por aquellos que están intentando conectarse, Señor, que abra, Señor, los pasos que tienen que dar, Señor, lo aclares para que puedan estar a tiempo y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Como decía antes de comenzar, que para mí es un privilegio estar el día de hoy encargado de la escuela dominical y hablar de un tema que me apasiona sobremanera, porque hablar de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio inmenso, ya que no es gratis. Esta salvación ha costado mucho, y que las escrituras lleguen a nuestros días como nosotros las tenemos no ha sido nada barato. Ha sido la palabra que ha sido transferida a nosotros hasta nuestro tiempo, y ha costado mucha sangre, el sacrificio de muchos hermanos que igual que nosotros han creído en este nombre que es sobre todo nombre. Comenzamos leyendo este versículo que está en 1 de Juan 5:20, que es el versículo a memorizar. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo parece una enredadera, porque nos habla de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros seguimos estudiando acerca de la Trinidad, y la palabra Trinidad no se encuentra en la palabra de Dios, pero sí hay muchos pasajes donde está intrínseco el sentido de la Trinidad. Jesucristo es la segunda persona, se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió al cielo y está allí intercediendo por nosotros. Esta es la verdad central de lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hacer un recorrido por las Escrituras y vamos a ver en los pasajes donde cada una de estas características se dio lugar. Quiero que anoten bien esto que está aquí, que lo recuerden. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió al cielo y está allí intercediendo por nosotros. En Mateo 28, del 19 al 20, hay un pasaje cuando Jesús, antes de ir al cielo, luego de la resurrección, le da un mandato tácito a los discípulos. Les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje vemos las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús aquí les dice a los discípulos: guarden todas las cosas que os he mandado.
¿quién ha mandado? El Hijo habla del Padre, porque el Padre le dio un mandato, y el Hijo le dice, guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús dice, yo les he mandado, pero quien ha mandado es el Padre. Y entonces Jesús ahí mismo dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién está con nosotros todos los días? El Espíritu Santo. Pero Jesús se autonombra a él mismo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días. Esta es una verdad inalienable que no podemos tomarla así como dice a la brigandina. El Señor dio una promesa. Dice también Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí a Jesús. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente aquí, en este pasaje, vemos las tres personas de la Trinidad actuando al mismo tiempo, actuando juntas. En Mateo 17, del 3 al 5, vemos en este pasaje dos de las personas de la Trinidad. Vemos a Jesús y vemos al Padre, quien habla desde una nube y le dice a los discípulos que subieron con Jesucristo al monte a orar, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Hechos 1, 7 al 8, Jesucristo, antes de irse al cielo, le dice a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente Jesús habla en tres personas. Jesús habla a los discípulos y le dice que el Padre puso en su sola potestad el saber los tiempos. Pero aún más, Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús dice, me seréis testigos. ¿A quién le van a ser testigos? A Jesús. Jesús está bien claro de la obra que él vino a hacer, lo que él vino a enseñarnos. Entonces, basados en estos versículos, vemos que Jesucristo es uno con el Padre. Jesús en Juan 14, 7 le dice a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Este pasaje Jesús se lo dice a sus discípulos en un momento ya cuando los discípulos tenían mucha curiosidad de conocer al Padre, que Jesús le mostrara al Padre. Entonces Jesús amorosamente le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es una frase muy, muy amorosa. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otra ocasión Jesús, hablando con los judíos, le dice el Padre y yo uno somos. Y los judíos se encendieron y querían apedrear a Jesús. Los judíos le respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos tenían claro que Dios es uno. Dios no tenía división y Jesús se hacía igual a Dios. Vemos que Jesucristo es la encarnación de Dios. En Mateo 1:18 nos recuerda que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. En Mateo 1:23, el ángel le da a José un mandamiento en sueños. Le dice, llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero eso es una profecía que viene desde el Antiguo Testamento y la vemos en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. En Lucas 1:35 vemos
el evento cuando el ángel se le aparece a María y le dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí en este pasaje vemos las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. El Espíritu Santo que viene sobre María, el poder del Altísimo la cubre y se genera un ser santo que iba a nacer. ¿Por qué la importancia de este nacimiento virginal? ¿Por qué es tan importante que naciera de una virgen? Para liberar al ser humano del pecado, debía tener una naturaleza libre de pecado. Tenía que ser algo sobrenatural. Pero esta sobrenatural que sucedió es porque no era hijo de ningún hombre sobre la tierra. Dios utilizó un envase humano como un vientre materno para que su Hijo Jesucristo naciera sobre la tierra. Dios tuvo que encarnarse en Jesucristo para salvarnos del pecado de una vez y para siempre. Al ser concebido del Santo, tenía naturaleza divina, era 100% Dios. Y al nacer de una mujer, era 100%. Lo extraordinario de esta verdad es que Jesús estaba libre de todo pecado, aunque Cristo fue tentado. En Mateo 4, 7 al 10 vemos el pasaje cuando el enemigo tentaba a Jesús y Jesús siempre le respondía por la palabra. En una ocasión Jesús le dijo al enemigo: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En otra ocasión Jesucristo le dice al enemigo, en ese mismo pasaje de Mateo 4, 7 al 10. Vamos a buscarlo acá. En otro pasaje le dice el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Jesús le dice eso? Si Jesús no hubiera estado claro de quién Él era. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos en varios pasajes cómo nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios. En Mateo 12:8, el Señor dice que Él es Señor del día de reposo. En Lucas capítulo 5, versículo 20, nos dice que Él tiene potestad para perdonar pecados. O sea, puede perdonar pecados. En Hechos 3:15, Pedro, hablándole a los judíos en su primer discurso, dice: y vosotros matasteis al autor de la vida. Pedro estaba muy claro. En el libro en segunda de Pedro, vemos un pasaje que Pedro escribe. Aquí dice Pedro en el capítulo 1, versículo 16: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el versículo siguiente dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aún más, dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Este es el pasaje que nosotros leímos anteriormente. Y Pedro está bien claro de lo que con el Señor. El apóstol Pedro vivió 3 años al lado del Señor aprendiendo de Él. En Colosenses 1:15 nos dice Pablo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En primera de Timoteo 1:17, Pablo, hablándole a Timoteo, dice que es el Rey de los siglos, es inmortal, es único y sabio Dios. Él compara a Jesucristo aquí y dice que Él es Dios. En 1 Timoteo 3:16 nos dice que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como vemos, mis amados hermanos, estos pasajes nos afirman que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios. Pero aún más, nos dicen las Escrituras que también tenía una naturaleza humana, que es 100% hombre. Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, en las Escrituras vemos cómo Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús debía aprender, ¿verdad? Como todos nosotros, Jesús aprendió desde pequeño las Escrituras. En Mateo 8:20 Jesucristo dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En Juan 11:35 Jesús se conmovió tanto con la muerte de Lázaro porque le amaba y nos dice: Jesús lloró. En Marcos 6:3 los judíos estaban sorprendidos de la sabiduría de Jesús y se hacen esta pregunta. Dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Dice, y se escandalizaban a causa de él. En Juan capítulo 4, versículo 6, nos dice este pasaje: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús se cansó, mis amados. Jesús era 100% hombre. Pero aún así, Jesucristo murió por nuestros pecados. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Alguien que quiera tener una participación? No veo ninguna mano levantada hasta el momento. Bueno, seguimos. Vemos cómo este tema es el tema principal del Nuevo Testamento, que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Es tan importante esto porque Jesucristo, él mismo anunció su muerte y además dijo de qué manera él iba a morir. Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros saben de qué manera vamos a morir? ¿Quién sabe? Jesucristo era es Dios. En Marcos 8:31, Jesucristo les dice a los discípulos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En Marcos 10:33 y 34 dice el pasaje: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mis amados, qué tremenda profecía que se cumplió a sí mismo, como Jesús estaba diciendo aquí. Le escarnecieron, le azotaron, lo escupieron y luego lo mataron. Pero qué glorioso que él dijera, más al tercer día resucitará. Él no iba a quedar en la tumba. Se necesitaba algo radical para quitar el pecado del ser humano, el sacrificio perfecto delante de Dios. Aquí hago un alto y pienso cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. El hombre cosió hojas y se hizo delantales, dice la Biblia. El hombre siempre ha querido por sus propios medios cubrir su pecado, cubrir su falta. Y el Señor Dios en aquella ocasión, ¿qué hizo? Las Escrituras nos dicen, nos declaran que Dios tomó un cabrito
y con las pieles de ese cabrito vistió al hombre. Por esa razón, el pecado tenía que ser cubierto con algo, y ese algo tenía una consecuencia, y era derramamiento de sangre. Entonces, yéndonos muchos años después, vemos que el sacrificio perfecto delante de Dios tenía que ser un cordero puro y sin mancha. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió? Nos rescataron. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mi hermana Zoraida, por favor, lea este pasaje que está en Isaías 1, capítulo 1, versículo 11 al 15. Ahí está, mi hermana Zoraida. Sí. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominable, luna nueva y el día de reposo. El conocer asamblea, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Amén. Hay un versículo que nosotros leemos mucho y está justamente 3 versículos más adelante. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego de qué? Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿A qué se le parece estas cosas que había que hacer? ¿A quién se le parece? Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿A qué personaje de la historia se nos parece que vino e hizo eso? Jochi, ¿puede decirme a qué personaje de la historia se parece esto? Este personaje que menciona aquí este versículo. Bueno, obviamente es Jesús. Amén. Es a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podíamos hacer todas estas cosas que el Señor pide aquí por nuestras propias fuerzas. Lamentablemente no podemos. Por eso Dios mandó al Cordero Perfecto. Él murió, pero mucho más excelente es que Jesucristo resucitó. Y este evento completa la obra redentora. La resurrección de Cristo abrió el camino para nuestra resurrección. ¿Cómo así?
¿Cómo así? Más adelante voy a decir. Aquí en Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El ángel le estaba diciendo a las mujeres y a los apóstoles que fueron a la tumba, él no está aquí. ¿Por qué ustedes le buscan aquí? En otros pasajes nos dicen, él no les dijo a ustedes que iba a resucitar al tercer día. Todavía estaban siendo incrédulos. Luego de la resurrección, ¿qué hace Jesucristo? Intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro intercesor frente al Padre. Él está, podemos tener la certeza, la seguridad, la confianza de que Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y esta es la cosa más tremenda que nos puede suceder a nosotros, los que vivimos en esta tierra. Que tengamos a esa persona tan extraordinaria, tan grande, tan poderosa, que está intercediendo por nosotros. No hay nadie. Fíjense que dice Jesucristo, pero si nos vamos al inicio de la lección, vemos que es el mismo Dios que está intercediendo, que dice que está a nuestro lado, que dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué nos dice este versículo? Oigan, hermanos, para mí es tan poderoso esto, que dice que él vive siempre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Él puede salvar perpetuamente. Nos va a salvar todo el tiempo. Pero ¿qué demanda el Señor? ¿De cuáles sacrificios se agrada el Señor? Nos dice Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aún más nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leo este versículo de Romanos 12:1, me acuerdo mucho del hermano López, que él muchas veces menciona este versículo. Dice, por la misericordia de Dios os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí hay 3 elementos. Dice sacrificio vivo. Habla de Jesús. Dice santo. ¿De qué habla? De Jesús. Agradable a Dios. ¿De qué habla? De Jesús. Pero fíjense cómo estas 3 características emulan lo que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser como fue Cristo. ¿Para qué? Para que esto sea nuestro culto. Pero fíjense, es nuestro culto racional. Debemos tener memoria y ser intencionales con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que nosotros vivimos. Que estas 3 características de nuestro Señor Jesucristo estén en nuestras vidas. Cuando le decía hace un momento de lo que le decía aquí, que la resurrección de Cristo abrió el camino para nuestra resurrección, y vemos ya al final en Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18, cuando Juan estaba
teniendo ya la visión de los últimos tiempos. Este pasaje nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y añade, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Jesús tiene las llaves de la muerte, ¿por qué nosotros tenemos que estar preocupados porque vamos a morir? El mismo Señor nos dice a nosotros, el que cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque el Señor vivió, murió y resucitó. Y cuando resucitó, antes de resucitar, él bajó al centro de la tierra y nos dice la palabra que tomó las llaves de la muerte y del Hades. Entonces tenemos que tener esa promesa bien clara en nuestras mentes de que nosotros tenemos vida eterna, porque Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad y aún más, Dios mismo, tiene las llaves, tiene todo el poder sobre todas las cosas, tiene el control del futuro, de la eternidad, y Él ha prometido que siempre vamos a estar con Él. En Apocalipsis 21, 5 al 6 nos dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Este alfa y omega que nos relata aquí no es más que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor amado, por quien nosotros debemos de vivir, a quien nosotros le debemos pleitesía, es el eterno, el alfa y el omega. Mis hermanos, para mí de verdad es un placer y un regocijo cuando yo puedo hablar y más inquirir en la palabra de Dios. En el versículo 16 de Apocalipsis 22 nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es tan maravilloso ser parte de los hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, y a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo es la misma palabra de Dios hecho carne, como nos dice en Juan 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay nadie más a quien nosotros debamos de obedecer. No hay ningún escrito aparte de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debamos de obedecer. Nos dice en el versículo 17 de Juan 1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nos dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vuelvo y les digo, mis hermanos, tenemos un privilegio enorme. El Señor nos ha dado grandes y maravillosas promesas, de las cuales nosotros tenemos que agarrarnos, tenemos que asirnos de esas promesas. Démosle gracias a Dios por este sacrificio y más por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos.
Félix. Amén. No sé si hay alguien que tenga algún comentario, quiera agregar algo en estos últimos minutos. No, bueno, pues oramos entonces bueno, creo que Rafaela levantó la mano acá. Ahí. La escuchamos. Sí, realmente el tema bellísimo, Pedro, es un tema muy profundo, muy hermoso. Yo siempre, uno como de los comentarios más lindos de la Biblia que a mí me ha llegado al corazón es ver cómo, que en una ocasión de hecho me tocó dar esa clase en la escuela bíblica, y fue el hecho de saber que Jesús se despojó de su realeza para bajar a la humanidad, para ser hombre. O sea, ese es para mí uno de los ejemplos más grandes de humildad y de sencillez que nos dejó Jesús como un legado para nosotros. Siendo Él el Hijo del Rey y bajar hasta la humanidad, eso es algo tremendo. La verdad es que doy gloria a Dios por entender ese mensaje así y poderlo tratar de imitarlo. Pedirle a Dios que realmente nos ayude a todos a imitar su humildad. Amén. Amén. También veo a Yasmín que levantó la mano. Buenos días, bendiciones a todos. Amén. A mí me maravilla muchísimo ver cómo cada vez que estudiamos de Jesucristo, intentamos conocer más de Él se nos muestra de maneras diferentes. Esta clase bíblica fue súper rica, muy buena. Gracias a Dios por usar al hermano Pedro. Y algo que yo me llevo de esta clase es saber que enfocarnos en la muerte de Jesús nunca va a ser más glorioso como enfocarnos en su resurrección. Saber que fue por medio de la resurrección que Él nos dio la salvación y el camino que nos conduce al Padre y que hace que Él interceda por nosotros al Padre. Eso fue lo que más me conmovió y lo que más me llevo de esta clase bíblica. Amén. No sé si hay alguien más, tía Claudia. Bueno, hablar de Jesús, nos faltaría mucho tiempo para poder abarcar todo lo de la vida de Jesús, pero creo que Pedro hizo un esquema bastante resumido, donde nos mostró básicamente la relación entre el Padre, el Espíritu Santo y Jesús y cada una de sus manifestaciones. En lo personal, para mí, cuando hablamos de Jesucristo, me siento, no sé, yo siento algo como tan especial, porque es que la persona de Jesucristo, a mí me ponen a definir a Jesucristo, yo digo, es el Hijo de Dios, vino, murió y resucitó. Pero en cada uno de los hechos, cuando leemos los evangelios, que vemos cada una de las actuaciones de Jesús, en cada una de ellas nosotros vemos un modelo a seguir. Y una de las cosas muy importantes que Jesús nos deja en sus enseñanzas es cómo Él, en adición a proporcionar la salud espiritual de la persona, también suplía necesidades. Cada vez que se encontraba con alguien, sanaba y también resolvía un tema espiritual. Una de las grandes enseñanzas. También cuando pienso en Jesús como líder, nosotros los líderes que tuvimos el privilegio de estudiar el libro del liderazgo, me doy cuenta cómo en la persona de Jesús se manifiestan los diferentes estilos de liderazgo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es decir, que para mí Jesucristo tiene muchísimas enseñanzas, su vida, su propósito, la forma en la que se manejó como hijo de Dios, la forma en la que nos enseñó y nos instruyó que luego de su partida no nos dejaría solo, sino que enviaría el Espíritu Santo quien iba a estar con nosotros.
que dicho sea de paso en la próxima clase del domingo para concluir este set de la Trinidad. El próximo domingo se hablará del Espíritu Santo. Es decir, que para mí, muy buena la clase, muy buena la enseñanza, y Jesucristo es y será siempre nuestro modelo a seguir. Por eso creo que Dios es tan perfecto que permitió que Jesús viniera para que nosotros pudiésemos entender que de la mano de Él y del Espíritu Santo podemos llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Gracias. Amén. No sé si hermana Belén o hermano López quiere agregar algo también. Espere, no le podemos escuchar todavía. Todavía. ¿No les aparece un pequeño micrófono en la pantalla? Quizás esté rojo. Parece que no, parece que no. Bueno, ya yo creo que entonces podemos, no sé si el hermano Kiko quiere decir algo también. Sí, gracias, Félix. Bien. Lo más interesante en cuanto a